Gloria al Señor, aleluya. Bueno, aquí estamos de vuelta, gracias al Señor, porque nos permite una vez más poder salir al aire y poder compartir la bendición del Señor. Quiero aprovechar este momento para saludar a todos los hermanos de la iglesia, como siempre lo hacemos. En esta tarde les envío un saludo en el amor del Señor Jesucristo a todos mis hermanos de acá de la iglesia, como también a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Que Dios los bendiga mucho de diferentes lugares. Siempre nos escriben, siempre nos mandan un mensaje y bueno, nos gozamos por todo eso. Esperamos que una vez más esta palabra que quiero compartir con todos ustedes hoy sea de bendición para ustedes allá en casa, que sé que Dios nos va a bendecir, nos va a ayudar. Como siempre, les saluda a su hermano y amigo, el pastor Miguel Ortega, que por la gracia del Señor estamos ubicados acá en el Limón, Maracay, en el estado Aragua, Venezuela. Gloria al nombre de Jesús, haciendo la obra del Señor. Nos ha tocado ahora desde casa, bueno, compartir la palabra del Señor a través de estos medios para animar a los hermanos, para darles una palabra a todos y para decirles que es tiempo de seguir al Señor con más fidelidad. Es un tiempo para consagrar nuestras vidas más, para buscar al Señor con todo nuestro corazón, porque sé que Dios va a obrar. Es la esperanza que tenemos, es nuestro deseo, y hay un Dios que nos observa, que está al tanto de todo lo que estamos pasando, y Él se va a glorificar. Gloria al nombre de Jesús. Es lamentable realmente todo lo que uno oye en las noticias, ¿verdad? A través de las redes sociales, a través de los diferentes medios televisivos, uno escucha esas noticias que son realmente lamentables, de todo lo que está sucediendo en el mundo en este momento, de la cantidad de personas que han ido muriendo. Esta mañana oíamos, por ejemplo, que ya en los Estados Unidos van más de 11.000 muertos por esta pandemia. De igual manera en España más de 12.000, en Italia más de 16.000 muertos, y así sucesivamente en otras naciones, y ver cómo muchos de nuestros hermanos están siendo infectados y van muriendo, creyentes, pastores, producto, ¿verdad?, del virus que se ha ido extendiendo. Y acá en Venezuela pues estamos rogando al Señor que Él en su misericordia nos guarde de llegar a una magnitud de eso que uno oye en esos países, porque sería muy duro, muy lamentable. Y estamos tratando de buscar al Señor, estamos humillándonos ante el Señor en oración, buscando su ayuda, su auxilio, su misericordia. Y por eso las recomendaciones que siempre nos dan, porque no hay un antídoto realmente que pueda bloquear ese virus. Hasta el momento no lo han encontrado, y la única manera de que esto no se extienda es quedándonos en casa para que no seamos contaminados con ese virus, y aquellos que de pronto ya lo están pues logren recuperarse, y de esa forma pues evitamos una propagación a nivel nacional, hablando de acá de Venezuela, y sé que de otros países también. Y bueno, es la única manera, ¿verdad? Todas estas recomendaciones, el lavarse las manos, el usar la mascarilla, el no salir de la casa, todo eso nos ayuda, entre otras cosas que están diciendo, ¿no?, cómo bloquear algunas bebidas que se están preparando. Y bueno, sobre todo que la mano del Señor nos ayude en estos momentos. Quisiera hacer una oración. Quiero hacer esta oración en favor de tantos hermanos, no solamente de la obra del movimiento, sino muchos otros amados hermanos de otros concilios, otras organizaciones cristianas, iglesias, federaciones, a nivel de las naciones, para pedirle al Señor que Él sea movido a misericordia y extienda su mano poderosa para sanar y para bloquear este virus. No sé si a usted le gustaría unirse conmigo allá en casa, pero yo quiero hacer esa oración aquí, desde este lugar, para la honra y la gloria de mi Señor. Eterno Dios que estás en los cielos,
quiero darte gracias en esta hora por darme esta oportunidad de poder acercarme ante tu presencia. Y lo hago, Señor, con mucho respeto y reverencia, en el dulce y maravilloso nombre de su Hijo amado Jesucristo. Y te ruego, Señor, que sea usted propicio en esta hora a tantas miles de personas que están siendo infectados, que están padeciendo esta pandemia mortal en las naciones. A todos esos hermanos, Señor, allá en los Estados Unidos, en Italia, Señor, allá en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, Señor, como también en Ecuador, Colombia, otros países que también están pasando la misma situación, Señor. Mira tantos hogares enlutados, tantas familias que lloran, que sufren. En esta misma hora, Señor, te rogamos que sea usted, porque en tu mano está el poder hacerlo, porque tú eres el Dios que ejerce todo dominio en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Señor, tú puedes obrar en favor de todas esas vidas, Dios mío, y sanarlos, obrar milagrosamente, levantarlos y detener esa pandemia que se ha ido extendiendo por todas las naciones del mundo. Señor, eres tú, Padre. Sabemos que todo esto muchas veces es consecuencia de la maldad, de la rebelión de nosotros los seres humanos en esta tierra, por alejarnos de tu presencia, por dejar de lado sus mandamientos, su palabra. Señor, y este es el resultado, las consecuencias de lo que es abandonar y dejar a Dios. Señor, te pedimos perdón por todas las maldades, los pecados cometidos, y que usted sea, Señor, propicio en esta hora donde hay tanto llanto y luto en las naciones, en familias, que usted sea obrando milagrosamente, Señor, para bien de toda esta humanidad y esas familias, Señor. Guárdanos y líbranos, guarda a mis hermanos que pertenecen a esta iglesia, a esta hora. Te pido por ellos, Señor, que guarde sus vidas, que guarde sus hogares, sus familias, que nos libre, Señor, de esta pandemia mortal. Padre, todo esto te lo pido en los méritos de Cristo, mi Señor, y te doy la gloria. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien. Quiero compartir la palabra del Señor en esta tarde y quiero leer un pasaje que está en el segundo libro de las Crónicas. Hay un texto muy conocido en el libro de Segunda de Crónicas, y es el capítulo 14, capítulo 7, verso 14. Es un texto muy conocido y muy leído por todo el pueblo cristiano, y que seguramente en estos días se ha citado mucho, se ha hecho mucho énfasis en ese verso. Y esta mañana, pues estudiando la palabra del Señor, ayer acá en el templo, Dios traía a mi mente este texto, y hoy estuve acá en la iglesia con mi familia orando al Señor, pidiéndole a Dios su ayuda, su misericordia, y empecé a estudiar este capítulo 7 y unos anteriores a este capítulo 7, y bueno, siento compartir en esta tarde una palabra, y basándome en ese mismo verso 14, el cual estoy haciendo mención, para desarrollar allí, bueno, el mensaje que quiero compartir con todos ustedes. Y quiero leer desde el capítulo 7, verso 11 al verso 15, por decir algo. Voy a leer esos versos y estaremos de pronto leyendo otros. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare a la langosta que consuma la tierra,
y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Hasta allí la lectura. Gloria al nombre del Señor. Bueno, en esta tarde quiero compartir la palabra de Dios bajo el tema el antídoto para la pandemia. Ese es el tema que quiero compartir en esta tarde. El antídoto para la pandemia. Bueno, realmente estamos, como siempre repetimos, pasando un momento difícil a nivel de las naciones, pero uno se pone a analizar, gloria al nombre del Señor, todas estas cosas, y también vamos a la palabra del Señor, analizando por la palabra de Dios, y uno logra percibir o darse de cuenta que la única manera realmente para que Dios intervenga, para que Dios haga algo en este momento en que estamos pasando la humanidad, las naciones, y precisamente donde los gobiernos no hayan que hacer, las autoridades sanitarias, la ciencia médica, los gobernantes, las naciones como tal, todo mundo, desde el pequeño hasta el más grande, en todos los niveles de la sociedad, nos encontramos maniatados ante esta situación que no hayamos qué hacer. No encontramos la solución, todo el mundo buscando estrategias, cada gobernante en su país, con su pueblo, buscando la manera de cómo evitar la propagación y a la vez resguardar las familias de que no sean contaminadas, y se han dado estas directrices de esta cuarentena. Pero por otro lado también los gobiernos temen que su economía se vaya abajo y vaya a haber un desastre económico y que consigo traiga pues una mayor desempleo, y que eso genere una hambruna muy terrible a nivel de cada nación. Entonces no hayan los sistemas de gobierno cómo buscar estrategias, la ciencia médica, cómo orientar, cómo poder paliar en este momento esta situación, y pensando los gobernantes, uno que otro, pues están buscando y hablándole al pueblo de buscar a Dios, de volverse al Señor. Y yo pienso que es una de las medidas muy sabias, el volverse a Dios, porque es que Dios, a veces pensamos que es que Dios no está al tanto de lo que estamos pasando, o que en los años que pasaron Dios no estaba mirando lo que se hacía en la tierra. Dios en ningún momento ha perdido el control de la humanidad, de este mundo. Este mundo está en las manos del Señor. El diablo, que también ejerce una influencia y gobierna, que es considerado el príncipe de este mundo, desde luego él está haciendo un trabajo silencioso y destructivo en la humanidad. Y a veces pareciera que Dios no estuviera por ninguna parte, por las cosas que uno ve a diario en las calles, en medio de la sociedad. Pareciera que Dios no estuviera por ninguna parte, pero no es así. Dios tiene la autoridad, Él está sentado en su trono y tiene, como dijera alguien, el sartén por el mango, porque Él es la máxima autoridad, y el diablo no puede hacer lo que Él quiera, solo el diablo hará todo aquello hasta donde Dios se lo permita. Mas, sin embargo, Dios está allí. Bendito sea el Señor. Estudiando esta palabra que le estoy compartiendo, encontramos que el rey Salomón, en un momento dado, fue escogido por el Señor, y este hombre emprendió un proyecto que estuvo en el corazón de su padre David, era construir una casa, o sea, un templo para lugar de adoración al Dios de los cielos, y un lugar donde llevar el arca del pacto. Y David quiso hacerlo, mas sin embargo Dios no se lo permitió, y le dijo que su hijo Salomón sería el que iba a construir hacer esa construcción. Y de hecho Salomón emprendió a hacerlo y lo logró realizar, logró hacer el templo,
logró hacer su propia casa, también su palacio, y otras edificaciones más. Y dice la Escritura que cuando Salomón terminó de hacer la casa del Señor, el templo para el Señor, entonces convocó a todo el pueblo e hizo una gran asamblea para ofrecer sacrificios a Dios. Se dice que ofrecieron miles de animales, más de 120,000 ovejas y otra cantidad de animales. Es un sacrificio enorme, fue algo esplendoroso, nunca antes se había hecho tal cosa. Pero Salomón hizo todo esto porque él tenía un afecto tremendo hacia su Señor, hacia nuestro Dios, y el pueblo estaba unido a él. Hicieron todo aquello, y dice la palabra que cuando Salomón terminó de ofrecer todos estos sacrificios, Salomón emprendió a hacer una oración allí en la casa, en el templo, una oración a Dios, donde le decía al Señor que le daba gracias por haberle permitido construir ese templo, que le daba gracias porque vio el cumplimiento de la palabra que Dios le había dicho a través de su mismo padre, a través de unos profetas, que de la descendencia de su padre nacería uno que iba a estar allí en el frente del trono. Y Salomón está dando gracias a Dios, y a la vez empieza a hacer una oración donde le dice: Señor, este lugar ha sido constituido casa tuya. Señor, aunque Salomón reconocía que no era realmente lo suficiente para Dios, y Salomón decía: he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he creado, pero Señor, aquí estará su nombre, aquí estará presente los sacrificios, aquí estará presente un culto, aquí haremos alabanza y adoración para exaltar su nombre. Y te pido, Señor, que si en alguno de entre el pueblo cometiera alguna injusticia y viniere a este lugar, hiciera una oración y se arrepintiere, Señor, que tú lo escuches desde los cielos y lo perdone. Que si la nación entera, Señor, se apartare de sus caminos y adorare en otros ídolos, y a consecuencia del descarrío tú enviares hambre, pestilencia, en juicios, y si ese pueblo se arrepintiere y viniere y se humillare delante de ti, Señor, que usted lo perdone. Y si su pueblo fuera esparcido por otras naciones a causa de su desobediencia, pero que allá ellos, reconociendo su pecado, y volvieren su rostro hacia este lugar y clamaran a ti, que tú seas propicio, Señor, y tú los perdone. Y esa era la oración que estaba haciendo Salomón delante del Señor, porque dice que la gloria de Dios llenó el templo y los sacerdotes no podían ministrar, y Salomón estaba haciendo una oración muy sabia y de todo corazón delante del Señor. Y entonces nos dice la Escritura que en el capítulo 7, el verso 11, dice que terminó pues Salomón de hacer la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y dice el verso 12, dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. Vea usted, el Señor se le revela a Salomón de noche y le dice: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y el Señor le empieza a decir: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, cuando nosotros analizamos estos pasajes de la palabra del Señor, nosotros podemos darnos de cuenta que muchas veces los juicios, las calamidades que se presentan en el mundo, es producto del descarrío del ser humano, es consecuencia de que la gente nos hemos olvidado de Dios. Y Salomón está diciendo en la oración que si su pueblo se apartara en algún momento de sus mandamientos y se descarriaran a pecar, y por consecuencia del pecado tú enviares un juicio, y ellos en medio del juicio
reconocieran y se arrepintieran y clamaran a ti, tú los perdones, Señor. Es la oración que Salomón estaba haciendo para que Dios interviniera en algún momento dado en el descarrío del pueblo. Y yo quiero decirle, mis queridos hermanos y amigos que me logran escuchar en esta tarde, pues Dios ha estado al tanto de todo el desenvolvimiento del ser humano en todos los tiempos, en todas las edades, en todo lugar. Y yo quiero decirle que puede ser que esto que estamos pasando, y no es que puede ser que estamos seguros, que esto que estamos pasando a nivel del mundo es producto del descarrío de la gente, porque se han olvidado de Dios, se han apartado de las leyes de Dios. En la Biblia nosotros vemos que Dios a su pueblo Israel, que fue escogido por misericordia de Dios, y Dios quería usar a Israel para llevar bendición a otras naciones del mundo, o sea, al mundo en general. Y quería usar a Israel como instrumento por el medio de los cuales se vertiera la gloria de Dios a las naciones. Sin embargo, el Señor le da la ley a Israel y los preceptos bíblicos para que Israel mantenga una vida recta, justa delante de Dios. Y que Israel, viviendo esas leyes divinas y obedeciendo y agradando a Dios, contarían con el respaldo y el favor de Dios, y Dios los usaría para llevar bendición a otras naciones. Mas sin embargo, nosotros vemos que la Biblia nos registra que Israel se olvidó de Dios. Israel le dio la espalda a Dios y fue a hacer precisamente lo que Dios no quería y Dios les prohibía. Empezaron a practicar el pecado, y cuántas veces la nación de Israel no cayó en mano de los enemigos. ¿Cuántas veces Israel no fue azotado por los asirios? ¿Cuántas veces Israel no fue azotado por los filisteos, por las naciones enemigas? Y en medio de todo ese desastre y de esos juicios que Dios permitía, Israel clamaba al Señor y Dios le levantaba un libertador y les devolvía la bendición. Pero no solamente Israel, las naciones en su totalidad, porque esta ley está para todo el mundo. Nuestro Señor Jesucristo trajo el Evangelio para todas las naciones. Ahora no es solamente la nación de Israel, ahora somos las naciones enteras. Por eso es que el Señor dice en San Juan, capítulo 3, versículo 17, porque de tal manera amó Dios al mundo entero, a las naciones, que dio a su Hijo unigénito, dice, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es un mensaje ahora que va para todas las naciones. Desde que Cristo vino, el mensaje se ha extendido para todas las naciones. Pero ¿cómo han vivido las naciones a lo largo de la historia desde Cristo para acá? Por decir algo. Hemos vivido una vida de espalda a Dios. Hemos vivido una vida desenfrenada. La gente se ha descarriado. Las autoridades, tanto civiles, militares, judiciales, eclesiásticas, todo mundo ha agarrado su propio camino a vivir una vida conforme a su antojo, a su parecer, sin tomar en cuenta las leyes de Dios. Y ahora nos vemos inmersos en medio de una situación que ahora sí todo el mundo quiere levantar la cabeza al cielo cuando ve que esto es producto del descarrío de la gente en su totalidad. Uno se pone a ver cómo es que Dios nos deja esta palabra tan maravillosa. Y todos aquellos que en algún momento, por la gracia de Dios, hemos venido a los pies de Jesucristo y hemos abrazado esta palabra, desde ahí en adelante nuestra vida fue ordenada, nuestra vida fue restaurada. Fuimos restituidos a la gloria, a la bendición de Dios. Tenemos una familia estable, gozamos de paz y de bendición. Tenemos una vida en paz en nuestra vida, lo que no teníamos antes cuando vivíamos de espalda a Dios. Hoy, por la gracia del Señor, tenemos esta bendición y nos hemos acogido, no todo el mundo, porque es lamentable que aún mucha gente que supuestamente cristiano, pero vive una vida desenfrenada en su pecado, y tarde o temprano lo va a alcanzar su maldad. Entonces, estamos frente a una pandemia a nivel del mundo que la gente no haya qué hacer, y es consecuencia de los pecados de la humanidad, porque la humanidad se ha corrompido. ¿Cómo es posible que la ley de Dios
la palabra de Dios no se toma en cuenta para nada en las instituciones gubernamentales. ¿Cómo es posible que los legisladores, los parlamentarios que están llamados y fueron nombrados para legislar leyes a favor del pueblo con recta justicia y con equidad, entonces esa gente se ha materializado, se van detrás del dinero y no les importa y han corrompido la ley? Y en vez de conducir al pueblo a obedecer a Dios y a su palabra, ellos se corrompen y sacan leyes a favor de las bajas pasiones de la carne de los seres humanos. Uno puede ver, por ejemplo, cómo es posible que hayan gobernantes que firmen y saquen acuerdos que para firmar a favor del aborto, algo que está en contra de la palabra de Dios. Como en las naciones, los gobernantes, los poderosos, no les importa la vida de los seres humanos porque ellos solamente piensan en la economía, en la plata, en el dinero. Y entonces promueven leyes, sacan leyes que para aprobar el aborto, para asesinar a niños, que pueden unas personas, hombres o mujeres, de tener una vida licenciosa por allá en sus pecados, en sus clubes nocturnos, en sus playas morbosas, en todos esos lugares de perdición, fornicando, adulterando, traicionando a la esposa, traicionando al esposo, cometiendo adulterio delante de Dios, teniendo un poco la palabra del Señor que dice: no cometerás adulterio, no fornicarás. Y eso es lo que el pan de cada día en las naciones. Cómo es que hay playas grandísimas, solamente hay gente desnuda, todo el mundo desnudo, practicando sexo sin importarle nada, sin tomar en cuenta a Dios, en un desenfreno pasional bajo el licor y otras cosas. Y se practica todo eso. ¿Cuántos cruceros salen de diferentes lugares del mundo en esos grandes yates, en esos cruceros de lujo donde van 4,000 y 5,000 personas, 3,000 personas para pasar unas vacaciones solamente pensando en el placer carnal, solamente en el derroche pasional, y donde viven intercambio de parejas en esas noches y en esos lugares de perversión? ¿Y usted cree que Dios no está mirando todo eso? Malgastando el dinero en lo que no es pan y dándose todo un bidonó sin importar el hambre de tantos que padecen en los barrios marginados, niños y tantos ancianos abandonados, cuando ellos tienen el dinero para malgastar, el dinero que sacaron la costilla de los pobres. Y todo eso lo ve Dios. ¿Y cuánta gente no vive sacando leyes supuestamente? Mire ahora que para que el matrimonio ya ya lo están viendo como algo obsoleto. No, que ahora lo normal es casar hombre con hombre y mujer con mujer, practicando precisamente lo que Dios prohíbe. Han dejado el uso natural por el que es contra naturaleza y se han dejado llevar por toda esa inmundicia. Y el Dios de los cielos está viendo todas esas cosas, sacando leyes. ¿Cómo es posible? Donde ya tienen leyes que es legal, que se pueden casar 2 hombres. Eso es algo que va en contra de la naturaleza. Unas leyes donde aprueban leyes que se pueden casar 2 mujeres y pueden adoptar un niño. ¿Cómo es posible? ¿Qué buscan con eso? Reducir la población. ¿Qué le puede enseñar 2 hombres a un niño o 2 lesbianas a un niño en cuanto a sexo? Todo lo van a pervertir. Otras más leyes que están sacando donde puede casar el padre con la hija o el hijo con la mamá. Y voy más allá, donde hay leyes donde están sacando y diciendo leyes para que se pueda casar un hombre con una perra o con una burra. Oye, cuando uno ve esas noticias, y no solamente se hace escondida, lo aplaude, sale en primera página, en los canales de televisión más vistos en el mundo, y una cantidad de gente aplaudiendo que estamos en el grito último de la moda, y usted puede ver todo ese desenfreno, y hacia dónde se están conduciendo los gobiernos, a dónde están conduciendo la sociedad, a dónde van conduciendo toda la adolescencia y niñez que está saliendo a olvidarse totalmente de Dios, a echar la palabra a un lado. Y ahora mire lo que estamos padeciendo. Ese es el resultado por alejarse de Dios, por no tomar en cuenta la palabra del Señor. Ahora las naciones, los poderosos, ¿qué hacen ahora? A ver, ahí están, y no nos alegramos por esto. Mandatarios como por ejemplo el de
Inglaterra, el primer ministro de Inglaterra está a punto de morir. Que Dios tenga misericordia y obrar un milagro y levantar a ese hombre. Pero mire, ¿de qué le sirve la fama? ¿De qué le sirve el lujo? ¿De qué le sirve la economía? ¿De qué sirve ante esta situación? Todo el mundo está ahora de brazos cruzados. Pero yo le tengo una noticia. El antídoto para la pandemia está aquí en la palabra de Dios. Y dice, mira lo que dice el verso 7. Y ahí empezamos, para que usted vea la receta del antídoto. Dice el verso 7: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Allí hay tres cosas que yo quiero que analicemos en este versículo. Hay tres cosas muy importantes. Y lo primero que el Señor está llamando y está exigiendo para Él obrar, porque el verso anterior dice, el verso 13 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. ¿Qué quiere decir eso? Si no hay lluvia, no hay producción agrícola, no hay producción industrial. Y al no haber producción agrícola, pues va a haber hambre, va a haber escasez. ¿Sí ve? Entonces, ¿y qué es lo que estamos viendo ahora en el mundo? La gente teme de una escasez de alimentos, porque la gente no quiere, o sea, los gobiernos no permiten que se trabaje para que no se propague la enfermedad. Pero, ¿y a dónde vamos? Entonces, ¿qué nos dice más la palabra del Señor? Dice: si yo mandare langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Una pestilencia. ¿Cómo es que, mire, ya no, en Italia, en los Estados Unidos, ya no hay lugar donde meter tantos muertos? Ya lo dejan amontonado por allá en unos containers, hermano, tirándolos, ya ni lo pueden ni enterrar, ya no lo pueden hacer nada, no pueden hacerle un acto fúnebre con otra. No se puede. ¿Qué pasa? Hay una pestilencia tremenda. Y estos son langostas, estos son plagas, estos son juicios de Dios sobre la tierra. Y ahí está todo el mundo lamentando, todo el mundo nervioso, todo el mundo: Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Hay un juicio que está cerniéndose sobre la humanidad entera. ¿Y sabe qué es lo que hay que hacer? Que el Señor dice: si yo enviare todas estas plagas, enviare estos juicios, pero si se humillare mi pueblo. Ahora bien, le decía yo que aquí hay tres cosas. Lo primero es que si se humillare. En segundo lugar, orar y buscar en mi rostro. Y en tercer lugar, se convirtiera. Hay tres cosas acá que tenemos que analizar. Cuando dice si se humillare mi pueblo, está hablando de un cambio de conducta, de un cambio de actitud. Porque el humillarse habla entonces de que la persona, cuando yo digo yo me voy a humillar, es que quiere decir que entonces a la persona tenía una postura, la persona tenía una actitud establecida en su vida, una conducta que él estaba haciendo. Pero él dice yo me voy a humillar, es que la persona dice yo voy a cambiar de conducta, yo voy a cambiar de actitud, ahora voy a bajar la cabeza, porque la actitud que yo tenía antes era una actitud de prepotencia, de grandeza, de sentirme grande, de sentirme poderoso, de sentirme autosuficiente. Y resulta que no es así, porque ahorita en esta situación que estamos viviendo, ¿quién se siente así autosuficiente? Nadie puede. Todo el mundo está en una situación difícil. Pero el Señor dice si se humillare mi pueblo. Entonces lo que nos está diciendo, si ustedes cambiaran de actitud, si ustedes cambiaran de conducta, si ustedes se humillan, porque tiene que haber una actitud de adentro del corazón, una decisión desde adentro, interna, que se refleje en las acciones entonces. Pero tiene que haber eso, una humillación. Dice si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo. ¡Qué tremendo! ¿Ven? Tenemos que humillarnos. Usted, mi hermano, que me está viendo, ¿cuántas veces se ha mostrado usted en la iglesia y con una actitud hasta grosera, que no respete el culto en la iglesia?
¿Cuántas veces usted va a la iglesia oyendo la palabra, una irreverencia con un celular allí buscando mensajes mientras la palabra del Señor se estaba ministrando, o en medio de la alabanza usted distraído, usted más bien mirando un celular allí, enviando mensajes, saliendo puerta afuera, para adentro y para afuera, sin importar ni tener respeto ni dignidad por el lugar donde estábamos ubicados, donde estamos rindiendo culpa al Señor? Todo eso demanda de nosotros arrepentimiento. ¿Cuántas veces no tomamos en cuenta esto y llegamos tarde al culto, o nos salimos antes de terminar el servicio porque no nos importa, porque pensamos que estamos en una plaza de mercado y cada quien camina para allá y para acá, o en un club nocturno? No, el templo es un lugar donde se adora a Dios y se merece respeto y reverencia, porque es al Dios de los cielos que adoramos y servimos. Y esas conductas Dios las está viendo, y Dios permite esto para que la iglesia también entre en razón y analice su caminar. Tenemos que analizar todas estas cosas. Si el Señor nos permite volvernos a reunir, vengamos renovados en una vida espiritual, de una vida de consagración genuina para nuestro Señor, y darle el valor que se merece nuestro Señor en los cultos, el servicio que hacemos y la calidad del servicio que tenemos que ofrecer al Señor. Eso tenemos nosotros como iglesia que analizarlo y también inventar muchas cosas. Tiene que haber un cambio de actitud. Hay cristianos groseros, altivos, que el Señor no puede dar una palabra de exhortación por algo y entonces se ofenden y ya no quieren. Oye, ¿qué es eso? Tenemos que entender que se nos está corrigiendo por nuestro bien y para honrar a nuestro Dios. No, pero muchas veces nos ponemos prepotentes. Ay, ¿qué se cree? Yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Ah, es que usted cree que Dios no está mirando. El culto no es para el pastor, el culto no es para alguien en particular allí. El culto es para el Señor, el Dios de los cielos. Y es a Él nuestro temor y respeto y reverencia. Yo he visto eso en los cultos. ¿Cuánta gente no les importa? Los niños hacen lo que quieren. De pronto hay un niño pequeño, oye, uno entiende, es difícil tener un niño 2 horas ahí quieto, un niño de meses o de 2 o 3 añitos, por ahí 4 años, pero adolescentes ya y personas aún adultas. ¿Qué grosería es eso? Eso no agrada al Señor. Que Dios tenga misericordia. Tiene que haber un cambio de actitud. Eso tiene que ver entonces con el cambio de la conducta, que el Señor dice: si se humillare mi pueblo. Si humillar, es decir, que la persona tiene que cambiar. Pero también dice, en la otra parte del verso, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Sí ven? Que el Señor está esperando mayor oración en nuestras vidas, mayor búsqueda del rostro del Señor, porque primero dice, si oraren, y luego dice, y buscaren mi rostro. Una cosa es una oración sencilla. Puede decir algo, usted se sienta a la mesa y le sirven el desayuno o el almuerzo y usted hace una oración. Señor, te doy gracias por el alimento que me has dado, bendícelo, santifícalo. Señor, provee para el que no tiene, y le dio gracias al Señor y participó de la comida y se la comió. Y usted hizo una oración. O sale de la casa y hace una oración, pero el Señor está hablando que vayamos más allá de una oración como esa. El Señor está esperando que demos un paso más allá, más profundo, que saquemos un tiempo mayor para buscar su rostro. Pero la mayoría de la gente busca es el dinero. Por eso dice el escritor a Proverbios en el capítulo número 2, y como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿Qué? La ciencia, la sabiduría, la bendición de Dios. Los gobernantes no tienen tiempo para Dios, para leer la Biblia. ¿Usted cree que un presidente, no sé ahora, debido a esta situación, un presidente va a sacar 2 horas para leer la Biblia? Un parlamentario de esos que están allá en la Asamblea Nacional, o toda esa gente que están en los gobiernos, ¿ustedes que van a sacar tiempo para leer la Biblia? No. ¿Usted cree que esa gente se sienta por allá o se arrodilla en un rincón en el palacio, en sus habitaciones, en sus grandes lugares de lujo que tienen, y van a pasar horas orando al Señor? Mentiras. La gente no busca a Dios, la gente busca es plata, la gente busca es fama, la gente busca es riqueza, la gente busca es poder, la gente busca es lujos. Pero no buscamos realmente lo que deberíamos buscar, la gloria de Dios, la bendición de Dios. El Señor dice en el libro de Jeremías: alábese en esto, en el que se hubiere de alabar, en buscarme y entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago justicia a millares. ¿No? Pero la gente no busca a Dios.
La gente busca su propio beneficio, su propio provecho económico, material, de fama, de lujo, de grandeza, pero no buscamos a Dios. Y el Señor dice, si humillare mi pueblo, cambio de actitud, un cambio de conducta. Si humillare mi pueblo y orar y buscar en mi rostro, decir, Señor, voy a pasar un buen tiempo de oración donde voy a adorarle, voy a inquirir del Señor, a pedir la alianza, la dirección de Dios, para que Dios bendiga mi vida, Dios bendiga mi negocio. La gente quiere echar para adelante su negocio haciendo trampa y estafando y cambiando cada rato el precio de las cosas. Y precisamente eso es lo que vivimos actualmente en las naciones. ¡Qué desgracia! ¿Cómo cree que Dios no va a estar airado con la humanidad si hay tanta injusticia? Entonces el Señor dice, si orar y buscar en mi rostro, buscar en mi rostro. Estos son días, mi hermano. Yo pienso que más bien esta cuarentena a nosotros nos debe de servir para mucho. Es para que saquemos tiempo allá en su casa, en las noches. Saque tiempo para orar, mi hermano querido. Métase a orar. Tenemos que buscar a Dios. Mire, vienen días más difíciles. Vienen días más duros. Mi hermano que me está viendo y escuchando, la gente está pensando, ay, que aparezca una cura para que se termine esta pandemia y entonces ahora sí ¿qué? Ahora sí correr a las playas otra vez a pecar, otra vez correr a los lugares de perdición, a los juegos, a los clubes, a las canchas deportivas. ¿Y qué de Dios? Pues yo quiero decirle que eso no va a ser así. La gente está esperando que ahora viene una economía, una prosperidad material y de riqueza y de fama. No, Señor. Dios va a derramar juicio sobre esta tierra. Dios va a traer juicio sobre las naciones por el pecado, porque aún todavía hay gente que no se está humillando delante de Dios. Gente que más bien está culpando a Dios diciéndole, pero bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios? ¿Qué es ese que no anda estos juicios? Pues que Dios no va a callar hasta que nosotros no cambiemos de conducta. Entonces la palabra nos dice, si oraren y buscaren mi rostro, y luego dice, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Se convirtieron, es el tercer requisito. Convertirse es cambiar, es transformar. Cuando habla de convertir, es de un estado a otro, de una condición a otra. Entonces dice, si se convirtieren ¿de qué? De sus malos caminos. En otras palabras, deje de hacer lo malo, deje de mentir, deje de hacer trampa, deje de hacer engaño, deje de ser tracalero. Disculpe la expresión. Deje de estar haciendo lo malo. Deje de engañar a la gente, deje de fingir, deje la falsedad, deje la avaricia, deje el odio, deje el resentimiento, deje la amargura, deje todas esas cosas perversas, malas, deje la brujería, la hechicería, la santería, la idolatría, que todo eso ofende al Dios de los cielos. Todo eso son prácticas en el mundo. Y todo eso ofende a Dios. Entonces, si se convirtieren de sus malos caminos, si se apartaren de eso, Dios está esperando ahora mismo un cambio en la humanidad, desde el chico hasta el más grande entre las naciones. Un cambio, que se convierta de sus malos caminos y tome otra posición de decir, no, yo no voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo, voy a ponerme a cuentas con Dios, voy a vivir una vida ahora diferente, voy a caminar frente a mi Señor y voy a tomar en cuenta la palabra de Dios, la voy a atesorar, la voy a practicar, la voy a tener para mí y voy a hacer como Dios quiere que se haga, y ahí es donde va a venir la respuesta. Por eso el Señor dice, si humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces Él dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. Está hablando de la misericordia de Dios. Él dice, bueno, si ustedes cambian de actitud, si ustedes se vuelven a mí, se humillan y me buscan y se apartan de sus pecados, bueno, entonces ahí voy a orar yo. Voy a perdonar sus pecados y voy a sanar la tierra, voy a sacar esa pandemia que está matando a la gente, la voy a quitar y la voy a echar a un lado, pero Dios está esperando la humillación. Mire qué tremendo, mi hermano querido. Mire, ese es el antídoto para la pandemia.
la humillación y la búsqueda de apartarse del pecado. Ya para terminar, yo quiero leer un pasaje que está en el libro de Jonás, que es muy conocido. Jonás fue un hombre llamado por el Señor para predicar un mensaje de juicio en la ciudad de Nínive. Y mire que Jonás tampoco quería, era un desobediente. Jonás se rebeló contra Dios. ¿Y qué hizo Dios? Mire, tuvo que lanzarlo al mar y que un pez se lo comiera. Y allá en el vientre del pez, cuando vio que los jugos gástricos del pez lo estaban como consumiendo, ahí sí clamó al Dios de los cielos. Ahí sí se arrepintió y pidió misericordia, y Dios lo hizo al pez que lo vomitara, y Jonás tuvo que ir a predicar el mensaje que Dios quería que le diera a la ciudad de Nínive, donde había más de 120,000 personas que vivían en pecado, donde reinaba la rapiña, la avaricia, la maldad, a la orden del día. Y Dios estaba mirando eso, y Dios quería traer un juicio. Y Nínive no pertenecía al pueblo de Israel, pero Dios estaba mirando a esa nación, como mira hoy el pecado que se hace en las naciones. Dios está mirando todo eso. ¿Y qué pasa? Que la palabra nos dice que Jonás llegó a la ciudad de Nínive y empezó a predicar y a decirle a la gente: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive será destruida. Dice la palabra del Señor en el verso 5 del capítulo 3 de Jonás, dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos. Miren lo que hizo el rey de Nínive con su gente. Dejó el palacio, se levantó de su silla de oro, se despojó de su vestimenta real, se cubrió de cilicio y de ceniza sobre su cabeza. Mire, el hombre cambió. El hombre dijo: no, ¿qué es esto? Yo estoy en estos lujos, yo estoy dándome un bidonón acá, y el pecado a la orden del día, y vamos a perecer por nuestro pecado. Y dice que el hombre se arrepintió, empezó a hacer e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Y miren lo que dice el verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Hubo un cambio de actitud. Dice que Dios vio que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Sí ve que movió la mano de Dios para que Dios detuviera el juicio? La humillación delante de Dios, el convertirse de sus malos caminos. El rey entendió por gracia de Dios, y el pueblo, todos los príncipes y todos los grandes capitanes y toda esa gente militar y todo el pueblo se arrepintieron. Y dice que la orden era que de hombres y animales, desde el pequeño hasta el mayor, nadie se le podía dar comida, sino que entraban en un llanto de arrepentimiento y pidiéndole perdón a Dios. Y dio Dios todo lo que hicieron, y se arrepintió Dios de lo que iba a mandar el juicio para ellos. Se arrepintió el Señor. Dios dijo: no, está bien, yo vi que se arrepintieron. Eso es lo que Dios está esperando. El antídoto para esta pandemia, mi hermano y amigo que me escucha, es arrepentimiento. Es humillarnos todos delante de Dios, independientemente de quiénes seamos, estatus social, académico, intelectual, raza o color. Todos nosotros tenemos que arrepentirnos delante del Señor, humillarnos y apartarnos del pecado, de la maldad, la práctica del pecado, del adulterio, de la fornicación, de la mentira y de tanta maldad y cochinada que se hace. Hay que arrepentirse y pedirle perdón a Dios, y Dios hará algo. El antídoto para esta pandemia: la humillación, la búsqueda del rostro del Señor y apartarnos del mal. Así que, mi hermano, dejo este mensaje en su corazón, en sus vidas, esperando que sea de bendición y de provecho, y usted reflexione al respecto y enderece su camino hacia el Señor si fuera el caso. Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta otra nueva oportunidad, Dios mediante.